Vamos con este segundo rato de charla con el Señor, ya un poquito más breve. Y es como el complemento, ¿no?, de lo que antes, la idea principal que antes comentábamos, la necesidad de la formación. El complemento es la necesidad de la oración. Formación, oración. ¿Por qué? Por muchas razones, pero desde esta perspectiva de la formación, pues porque no basta con saber, sino que hay que vivir lo que se ha aprendido. O dicho de otra manera, ese punto de camino, ¿no? No nos conformamos, por así decir, con ser sabios, el que pueda llegar a serlo, ¿verdad? No nos conformamos con ser sabios. El cristiano quiere ser más, quiere ser santo, quiere ser santo. ¿De qué nos serviría ser sabios si no fuéramos santos? Es que en realidad, vista la sabiduría a fondo, en toda su extensión o amplitud, si ese sabio no hace lo posible por avanzar en la santidad, pues realmente tampoco sería tan sabio, porque parece que no valora lo que más importa. Cuando lleguemos al otro mundo, cuando lleguemos a ese encuentro con Dios después de la muerte, en ese juicio particular, pues no se nos va a preguntar por el currículum profesional, lo cual no quiere decir, bien lo sabemos, aquella otra verdad que también decía Camino, ¿no?, el que pueda ser sabio no le perdonamos que no lo sea, pero para que no deje de dar a Dios la gloria que puede y debe dar, en ese sentido, no por su encumbramiento o no por su vanagloria, sino por lo mucho bueno que puede hacer desde ese conocimiento profundo a las ciencias humanas, rectamente entendidas. Pues no se nos va a preguntar por el currículum académico, ¿no? Se nos va a preguntar, como bien sabemos, al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Cuenta San Juan de la Cruz. Y para eso necesitamos la oración, obviamente, ¿no? Podríamos decir también, es que no basta la buena voluntad, es que necesitamos la gracia de Dios. Es que no bastan los talentos humanos, porque los talentos humanos se pueden emplear mal si no hacemos oración. Es que no nos basta simplemente acumular conocimientos, que eso sería erudición. Es que queremos tener la verdadera sabiduría, don del Espíritu Santo, para ese conocimiento gozoso de las cosas de Dios y de todo lo que a Dios se ordena. Y para eso necesitamos oración. Y tendremos la experiencia de cómo en la oración, pues tantas veces el Señor nos da determinadas luces para conocernos y conocerle. Porque hablábamos de la formación, pero la formación, claro, no es solamente, más o menos comentábamos, ¿no? No es solamente conocer cosas, vamos a decir, externas a mí o ajenas a mí, sino conocerme a mí mismo en primer lugar y a Dios. Que te conozca y me conozca. Esa frase de San Agustín, tan famosa, ¿no? Que te conozca a ti, Señor, y conociéndote a ti, me conozca a mí, sepa quién soy yo.
como criatura, como hijo tuyo, como templo del Espíritu Santo. Todos esos conocimientos esenciales nos lo da el trato con Dios. Naturalmente que podemos y debemos acudir a tantos libros estupendos que están escritos también muchas veces por santos, ¿no? Y que por tanto, pues, sin duda ninguna, nos ayudarán mucho. En la vida de oración, a estas alturas de la vida en la que cada uno nos encontramos, pues, que podamos decir con absoluta seguridad y absoluto convencimiento, ¿no?, de que la vida de piedad, la vida de oración, más que una obligación, es una necesidad. O sea, que si no hacemos oración, nos damos cuenta que nos falta el oxígeno, que no podemos respirar. La pandemia, las neumonías, la falta de respiración, terrible, solamente pensarlo ya se te corta el aliento, ¿no? Pues la vida espiritual, si no hacemos oración, si no tratamos a Dios, si no procuramos ser personas piadosas, pues no haremos más que enredar. Porque los conocimientos que se puedan tener cuando no hay un trato con Dios, fácilmente, muy fácilmente, a lo que llevan es a una vanidad tonta, a un querer lucirse. Entonces, ahí ya, en el momento en que uno se mete por ahí, ya de sabiduría, nada. Torpeza. Necesitamos la oración. Más que una obligación, es una necesidad. Lo cual no quiere decir que constantemente estemos sintiendo esa necesidad de hacer oración. Porque no es una cuestión tampoco, pero que si un día no hemos hecho ese rato de oración que tenemos previsto seguramente, pues nos damos cuenta que nos ha faltado algo importante y que mañana no puede ser así. Porque es que además, si no, el amor a Dios está en los detalles, está en las cosas concretas. Y si no vivimos esos detalles en los que manifestamos el amor a Dios, pues es un amor teórico. Además, nos damos cuenta que necesitamos la oración, en primer lugar, porque queremos estar con Dios, por el amor que Él nos tiene. Pero también porque nos damos cuenta que somos bastante... Podemos fallar muy fácilmente, que tenemos muchos puntos en los que con frecuencia pues, nos dejamos llevar, o de enfados, o de pereza, o de crítica, o de falta de ponderación, en fin, muchos puntos débiles, y que hay que acudir al Señor para pedir perdón y para pedir ayuda, y para hacer examen, como decía, y conocernos, pidiéndole al Señor que seamos sinceros con nosotros mismos, ¿no? Que no, digamos, nos dé miedo a reconocer que tengo tal defecto. A estas alturas de la vida, pues sí. La santidad, por otra parte, sabemos, no está en que llegue un momento en que ya uno no tenga ni un solo defecto. Eso es absurdo. El avance en la vida espiritual más bien consistirá en que cada vez reaccionamos con más amor de Dios, con más contrición, con más rapidez ante un error, ante un fallo, para pedir perdón, rectificar y recomenzar. O sea que es una medicina imprescindible, un alimento imprescindible, una fortaleza imprescindible. Lo sabemos. Seguro que todos tenemos experiencia de que es así, pero probablemente pues también podemos mejorar. Para que, decía,
defectos tenemos, pero que no tengamos flojera, que no tengamos tibieza, que ya es otra cosa distinta. Porque la tibieza indica falta de amor, un acostumbramiento malo, una especie de cumplimiento, como decía don Álvaro, ¿no? Que no caigamos en la tibieza, porque es falta de amor. En el amor humano, no sé, pensemos, no sé, en los matrimonios, ¿no? Si faltaran pequeños detalles de ese interés sincero del uno por el otro, que no serían cosas graves, pero son detalles que si no se viven, se enfría el ambiente. Y lógicamente no da igual, no puede dar igual. Pues lo mismo con el Señor, ¿no? No nos da igual. Bueno, vida de oración, perseverancia en la vida de oración, perseverancia. En el verano, en las vacaciones, pues debe ser más fácil. Si en principio tenemos más tiempo, pues también se debe notar en que cuidamos más esos ratos de oración u otras normas de piedad que tengamos previstas, ¿no? La Santa Misa, el Rosario, etcétera. Un rato de lectura espiritual, en fin, con perseverancia, un día y otro día. Como el burro de Noria, ¿no? Esa imagen que a veces se dice y que a medida que pasa más el tiempo, pues cada vez es más desconocida, ¿no? El burro de Noria, dando vueltas, siempre las mismas vueltas. Pero si no diera esas vueltas, no habría fruto en aquel huerto. Bueno, pues que veamos, ¿no?, cómo va nuestra vida de oración. Y de esta manera no habrá tibieza. Y no buscaremos, pues, compensaciones, ¿no?, que puedan ser, pues pecados veniales. Cuidaremos la caridad en las más pequeñas cosas, cuidaremos la guarda de los sentidos, en este tiempo también veraniego, pues si cabe todavía con más motivo, y nos encontraremos como fuertes por dentro, y por tanto alegres. Y ese desaliento, esa visión negativa que decíamos en la primera meditación, pues gracias a Dios no nos afectará, o por lo menos saldremos de ese punto de vista si en algún momento hemos cedido, ¿no? Y también reaccionaremos como debe ser ante los fallos, porque si no hacemos oración, ¿qué es lo que pasa? Que los fallos nos duelen por lo que tienen de imperfección personal, pero no por lo que supongan de falta de amor a Dios. Cuando un fallo nuestro, algo que hemos hecho objetivamente mal, aunque no sea grave, nos entristece, pues suele ser más bien por esa visión un poquito humana de perfeccionismo, que nos cuesta ver cómo fallamos, en vez de decir, Señor, pues qué poca cosa soy, sin hacer tampoco una especie de mística, ¿verdad?, ojalatera, ¿no? Le ofrecemos al Señor aquella contrariedad, nos sirve para ser, pues, un poquito más humildes, para darnos cuenta que efectivamente solos no podemos. Porque esta es otra cosa importante. Aunque tengamos muchos años, aunque llevemos mucho tiempo, pues tratando de hacer oración, no podemos nunca pensar que ya somos personas poco menos que infalibles y poco menos que en absoluto. Sería una falta de realismo notable. Es muy práctico, muy importante ese sentirnos pequeños delante de Dios y por tanto muy necesitados de su protección. Y así seremos prudentes. Los que se creen ya mayores, pues pueden cometer imprudencias, porque creen que a ellos ya no les afectan determinadas cosas.
Eso es una ingenuidad. ¿A quién no le va a afectar pues una cosa poco conveniente que veía en la televisión? O que hay que ser realistas, ¿no? Bueno, y en ese deseo de conocernos, pues y como una parte también de la vida de piedad, que le pidamos luces al Espíritu Santo para ese examen de conciencia breve, pero diario, que procuraremos hacer por la noche al acabar el día, con la luz del Espíritu Santo, para ver, Señor, qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué podría haber hecho mejor, en qué he descuidado ese amor a ti y amor a los demás. No hay que complicarse mucho. Basta, como digo, ponerse en presencia de Dios y sabemos que enseguida vienen a nuestra cabeza y corazón pues cosas para agradecer a Dios de lo que hemos hecho ese día y para pedirle perdón de lo que hemos descuidado. Y así pues es más sencillo, ¿no? Algún pequeño propósito que podamos vivir mejor al día siguiente. Y así vamos poniendo esa otra imagen también tan interesante, vamos poniendo las últimas piedras. No dejar las cosas a medias por falta de amor, por pereza, por comodidad. Las últimas piedras en este sentido, ¿no? de querer afinar en todo lo que es necesario. Y este esfuerzo, pues como procuramos hacerlo con la ayuda de Dios y por amor a Él, no es algo que nos agobie. Las cosas que nos agobiamos cuando tenemos muchas cosas que hacer y de alguna manera pues pensamos que depende solo de mí. Pero entonces sí, va a ser muy difícil que no nos agobiemos. Pero sí, en este ámbito de la vida espiritual, que afecta, por supuesto, a la vida humana, lo que nos mueve no es el perfeccionismo, sino el tener este deseo de cuidar las cosas de cada día por amor a Dios y por amor al prójimo, pues las haremos con cierta soltura. Eso no quiere decir que no requiere intensidad y que a veces, lógicamente, pues puede haber momentos de cierta tensión, no se puede negar. Pero cuando estamos como pendientes, digamos, de no querer ofender a Dios, de buscar su gloria para hacer las cosas lo mejor que podamos, pues la actitud interior es distinta, aun en los momentos más difíciles. Bueno, terminamos. Nuestra Madre la Virgen, dentro de esta vida de piedad, realmente sabemos que ella es fundamental. Santo Rosario, el considerar aspectos de su vida, las normas marianas, en definitiva, tanto nos pueden ayudar. Pues vamos a pedirle a ella que nos ayude a concretar algún propósito en este campo de la vida de piedad y en este otro primer tema que antes hemos meditado, de nuestra responsabilidad como cristianos para contribuir a esos ámbitos de la formación que tanta falta hacen y que son pues como un atractivo grande que nos planteamos para vivir del mejor modo posible. Dejo aquí el examen por si alguien quiere subir a leer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.